Ramón María Calduch, que su currículum es muy extenso, pero yo solo voy a decir que este señor sabe muchísimo de este negocio de los despachos, pero porque es uno de vosotros. Entonces, Ramón, cuando quieras. Gracias. Gracias, Joan. Buenas tardes. Buenas tardes. Apostando por el futuro del despacho. Bueno, independientemente de la mala hora que nos ha tocado, las 4 es la peor hora, supongo que para el 99% de los mortales, yo diría que todos los que estamos aquí apostamos por el futuro del despacho y además hemos sobrevivido a la crisis que estamos acabando de pasar. Realmente he querido centrarme en 2 temas, en el coste y en la calidad. Deciros también, porque luego os explicarán algunas cosas que seguramente no por menos conocidas no dejarán de impresionaros, deciros también que yo no voy a hablar mucho de aspectos tecnológicos, de hecho no voy a hablar nada de aspectos tecnológicos, esto lo dejo para otros ponentes, pero que, dicho con todo el cariño del mundo, Joan, hacen trampa. Hacen trampa en sentido positivo, pero hacen trampa. Yo me acuerdo cuando estaba, ya de esto han pasado casi 20 años, cuando estaba en Hong Kong, que allí lo de Internet ya existía, que allí el teléfono era gratis y que cuando venía aquí y lo explicaba no se lo creía nadie. A todos nos ha pasado, el pase al fax, el pase del fax al email, la situación en la que nos encontramos ahora con los smartphones y todos los pequeños aparatos, por llamarlos de alguna manera, que nos mantienen comunicados y que nos dan un acceso y una capacidad de acceso a la información importantísima. Claro, yo cuando venía aquí decía a mis compañeros cómo iban a ser las cosas y acertaba. Después el tiempo me ha dado la razón, y hace tiempo que me la dio, pues con ellos pasa lo mismo. Están en Inglaterra, Estados Unidos, como habéis visto, Inglaterra, en Francia, y en algunos países, sobre todo en Inglaterra, muchas cosas de las que pasarán el año que viene o el otro, allí ya están pasando. Con lo cual lo tienen relativamente fácil, aparte de ser unos cracks tecnológicos, lo tienen relativamente fácil. También ha hecho referencia a Quántica, que participa en estos eventos. Bueno, Quántica son los que, ni más ni menos, nos digitalizan las facturas que recibimos, porque las que emitimos ya las tenemos digitalizadas. Y esto, ahí sí me referiré un poco dentro de la conversación que vamos a tener esta tarde. Pero claro, nos podemos imaginar cómo serán las cosas, y nos explicarán cómo serán las cosas, y al final lo que hace falta es situarse. Y al final lo que hace falta es rechazar, apartar lo que no va a ser cierto, aunque se nos esté vendiendo como tal, de lo que sí va a ser la realidad de futuro. En este sentido, yo, los que me conocen, ya saben que soy una persona muy directa y que no tengo problema incluso en decir nombres. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido un email de Cristina o de Jorge, ya les poner un nombre, de Ayúdate Pyme, con servicios online autónomos a 25 euros y sociedades a 50 euros, todo incluido? Y que además, me imagino que la mayoría de vosotros lo habéis recibido, y que además dicen que tienen no sé cuántos premios y además te justifican que el low cost no significa una bajada de calidad, sino que lo hacen con la misma calidad que la asesoría tradicional. Y lo justifican en el sentido de decir que, como utilizan intensivamente las nuevas tecnologías, esto les permite tener unos costes más bajos y, por lo tanto, ofrecer estos precios a sus clientes. Otros, y también diciendo nombres, y también habréis recibido emails, el Club del Asesor ofrece toda una serie de ventajas, incluso software, como puede ser el mensaje, a unos precios increíbles. Y unos seguros para profesionales que después, si haces los números, no son tan bajos. Esta es la realidad en estos momentos, que está provocando y que está incluso que más de uno de los despachos profesionales tradicionales se preocupe pensando que esto no tiene futuro, mi trabajo no tiene futuro, yo esto no lo podré hacer y por lo tanto voy a quedarme fuera del mercado. Aquí utilizan en esta publicidad como gancho está el factor precio. Evidentemente, un autónomo que esté pagando 80 o 150, o la cantidad que sea, un despacho tradicional por el asesoramiento, si se lo ofrecen por 25, de entrada va a venir a la asesoría tradicional a decirnos que somos muy caros. Y después, lo más probable es que se lo crea, porque el discurso que hacen, utilizando como gancho el factor precio, el discurso que están haciendo es un discurso que, creíble en esta situación de mare magnum en la que estamos,
en la que, como la evolución está siendo tan rápido en base a las nuevas tecnologías, parece ser que todo es creíble, porque ahí es donde hay que desgranar el grano, separar el grano de la paja. El low cost, y me centro en el principio de mi intervención en este tema, el low cost, ¿qué es? Todos lo sabemos. El ejemplo típico, hay muchos más, el ejemplo típico es de las líneas aéreas. Ryanair o cualquiera de las líneas aéreas low cost, ponen un estrecho con un asiento más estrecho, porque no, bueno, vamos a cambio de que no te den determinado servicio, no te dan el bocadillo, no te dan bebida, no puedes elegir el asiento. Bueno, pues tienes unos precios muy baratos y efectivamente esto es así. En este tipo de servicio se prescinde de lo accesorio, lo principal es viajar de un sitio a otro. Se prescinde de lo accesorio y por lo tanto se abaratan los costes y por lo tanto pueden ofrecer unos costes más baratos. Luego veremos que hay un poco de trampa con el premio. Las compañías low cost ofrecen tarifas premios, que es que ya puedes seleccionar el asiento, que te dan algo de comer, te dan toda una serie de ventajas. Si empiezas sumando, y esto me lo hizo ver mi secretaria, al final cuesta lo mismo que un billete de línea regular. Pero bueno, tú tienes la opción de, efectivamente, no escoger estos servicios y por lo tanto viajar a un precio más barato. ¿Qué pasa en el mundo de la asesoría? En el mundo de la asesoría, lo del low cost se compadece muy mal. O sea, yo siempre, y simplificándolo mucho, los asesores, lo que hacemos, el cliente tiene una serie de obligaciones, el bien de impuestos, llevar una contabilidad, porque tiene que llevarla, sacar unas nóminas, liquidar unos seguros sociales, liquidar unos impuestos, tiene una serie de obligaciones que lo que hace es externalizarlas. Se lo hacemos nosotros, los asesores, algo que tendría que hacer él. Este outsourcing forma parte de nuestro trabajo y es una parte actualmente muy importante en cuanto a dedicación de tiempo de nuestro trabajo. Y luego hay otra parte, que es el asesoramiento puro y duro. Esta parte está basada, básicamente, yo siempre hablo, en la tranquilidad del cliente, digo. Está basado en la confianza que el cliente tiene en nosotros y en nuestra profesionalidad. Es decir, el cliente viene a nosotros para que le aconsejemos qué tipo de contrato le conviene, cuando tiene un problema, cómo resolverlo, cómo optimizar el pago de sus impuestos dentro de la legalidad. Entonces, esta es la otra faceta del asesor. Claro, hablar de asesoría low cost es lo mismo que decir, en función de lo que te dé de servicio, y para mí, y ahora veremos que la importante, la que da valor añadido, es la segunda parte que he explicado de la función que tenemos como asesores, te la daré en función de lo que pagues. Y esto es imposible. Se compadece fatal y está en contra de la cualidad profesional de un asesor. Es decir, yo cuando viene un cliente a hacerme una consulta, no le doy una respuesta de más calidad o menos en función de lo que me pague. Le doy la respuesta óptima a su problema. Por lo tanto, no podemos hablar de tarifas premium ni de low cost en el mundo de la asesoría. Sí es cierto que en la primera parte, en la de outsourcing, utilizando intensivamente las nuevas tecnologías, bajamos los costes. Esta parte sí es cierta. Yo, y voy a hablar poco rápido de ahora de low cost, para mí el low cost es un problema pasajero que no va a subsistir como otras tantas cosas han pasado. Lo óptimo es combinar las nuevas tecnologías con la asesoría tradicional. Es decir, sí es cierto que las nuevas tecnologías nos bajan costes, es decir, incluso nos evitan errores. Sí es cierto también que pueden llegar a trasladar una parte de nuestro trabajo al cliente, porque ahora lo estamos haciendo dos veces, el cliente pasándonos los datos y nosotros introduciéndolos, y esto podría hacerse de manera automática. Y teniendo en cuenta que el futuro va por ahí, la conclusión a la que llegamos es que no debemos hablar de low cost, sino que debemos hablar de asesoría online. Que se confunde, y este es un error importante. Para mí una asesoría online deberíamos ser todos los que estamos aquí. Mi concepto de asesoría online no es bajar precios porque utilizo las nuevas tecnologías. Mi concepto de asesoría online es asesoría tradicional, como cualquiera de los que estamos aquí, que lo que hace es utilizar intensamente las nuevas tecnologías en su trabajo. Y evidentemente, reduciendo sus costes, que debe repercutir en mayor valor añadido en la otra parte de nuestro trabajo, de nuestro producto, que es el asesoramiento y el estar
acompañando al cliente. Incluso algunas veces está liderando cuestiones que el cliente tiene que seguir como consecuencia de que nosotros ya los estamos utilizando. La confianza que el cliente pueda llegar a tener en nosotros a lo largo del tiempo ha venido siendo evidente. En estos momentos yo veo un peligro importante. Nosotros siempre hemos sido los que hemos dicho al cliente, sobre todo los que trabajamos en pequeñas empresas y en microempresas, siempre hemos sido los que le hemos dicho al cliente que se tiene que comprar un hack, que tiene que darse de alta y tener un correo electrónico, que tiene que muchísimas cosas. Vosotros lo sabéis. O sea, los asesores tradicionales, sobre todo los que trabajamos con pequeñas y microempresas, hacemos de asesor, hacemos de psicólogo, hacemos de cura y aconsejamos a veces hasta en aspectos familiares, la confianza que hay con el cliente. Y esto va a continuar siendo así, independientemente de las nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Que claro, si resulta que a mí hay una parte de mi trabajo que no tengo que picar, porque resulta que a través del software, esto escaneándolo automáticamente recoge los datos y encima validándolo me pasa directamente al programa de SAGE, como ya se está haciendo en estos momentos, ahí me estoy ahorrando primero errores y segundo, y esto hoy ya funciona al 99,99%, no me estoy inventando algo que vendrá en el futuro. Esto me ahorra tiempo y me ahorra evitar errores. Si encima resulta que tengo un portal asesor, y esto es un aspecto no tecnológico, sino necesario y conceptual, que me permite estar en contacto con mi cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, porque las nóminas se las subo al portal y el cliente se las baja, con el ahorro de costes que tiene respecto de cómo lo hacemos ahora, se las baja automáticamente. Si tiene cualquier consulta o necesita cualquier dato, puede acceder a través del portal asesor que tenemos, a través del gestor documental que tenemos en nuestro portal asesor. A mí me está ahorrando trabajo, ya no me pide un acta, ya no me pide una escritura, ya no me pide el impreso de tal impuesto, sino que él mismo se lo puede bajar. Si resulta que encima, cuando tiene cualquier consulta o quiere revisar algo en un sábado por la tarde, no tiene que llamarme, sino que puede acceder directamente al portal y de allí mirárselo y guardarse para el lunes, por cuestión de prudencia y de respeto del profesional, de su asesor, guardarse para el lunes las consultas que pueda tener. Resulta que allí nos estamos ahorrando una parte muy importante de nuestro trabajo. Yo diría que, y hay que decir las cosas claras, yo diría que del personal que tenemos en estos momentos en nuestros despachos, según algunas estadísticas, el 90% de su tiempo se está dedicando a esta primera parte del outsourcing. Y solo empieza la segunda, que básicamente lo llevamos los directivos o los jefes de departamento. Y en las asesorías más pequeñas, directamente el dueño de la asesoría, que es el que trata con los clientes cuando tienen un problema. Esta parte, que representa un 90%, en nuestro grupo nos hemos preocupado de hacer el cálculo, y en nuestro grupo esta parte representa un 70%. Y es mucho. Nosotros consideramos que a lo largo de este año, nosotros los años, el fiscal se cierra en diciembre, pero el año de planificación lo cerramos antes del verano para poder celebrarlo después. En junio, no de este año, sino en julio del año que viene, tiene que estar en el 40%. Que esta parte esté en un 40% significa algo evidente, nos va a sobrar personal. O sea, personal que ahora tenemos haciendo trabajo de nóminas, haciendo trabajo de contabilidad o haciendo trabajo del tipo que sea, que vamos a automatizar, que ya lo estamos haciendo, va a sobrar. Los asesores tradicionalmente somos muy conservadores. El personal nos ha costado mucho dinero porque nos hemos preocupado de formarlo, pero además hay una relación muy próxima, por lo tanto nos cuesta mucho despedir. Y aquí la consideración mía, el personal no deja de tener, aparte de la relación con nosotros, una relación con el cliente. Es que si tenemos que potenciar la parte de más valor añadido, que es la del asesoramiento, lo lógico es formar ese personal a medida que vayamos avanzando en esta automatización gracias a las nuevas tecnologías. Y como consecuencia de esto, formar al personal para que haga otros trabajos de valor añadido,
tenemos que descubrir cosas y tenemos que aventurarnos con cosas, que además es muy conveniente que lo hagamos, que es pensar en nuevas líneas de negocio. Y ahí, afortunadamente, tenemos un aliado que es la administración. O sea, vosotros sabéis que no hace mucho salió la ley de protección de datos, que esto no es tan complicado. Cualquier despacho, a cualquiera de las personas que ahora tenéis en contabilidad lo podéis reciclar para esto. Y no se necesita ninguna titulación específica más que entender de protección de datos. Es una línea de negocio. Esta, desgraciadamente, la han malversado las academias y los centros de formación, pero bueno, esto ya se acabó. Hoy ya está empezando a funcionar porque ya se exige una protección de datos más seria y en el futuro todavía lo será más. Pero acaba de salir el compliance penal, y lo sabéis. Y conocéis que este es un tema muy conveniente para todas las empresas, pues habrá que empezar a preocuparse por esto y dar este servicio a nuestros clientes, que no es solo para los grandes, sino también para los pequeños, y por lo tanto facturarlo y habrá que entrar en estas líneas de nuestro personal. Y como esto, os podría hablar de muchas otras cuestiones, ¿no? Pero habrá que estar ahí, habrá que hacer esta evolución. Yo aquí decía que a mí como cliente, si yo fuera cliente de una asesoría, lo que me gustaría no es tanto que el asesor esté muy tecnificado, que tenga unos costes más bajos, me baje los precios, sino que me los mantenga, ¿sí? Que me los mantenga y que me dé más servicio. Y que me ayude en algo que él ha hecho y que yo tendré que hacer. Porque esto debe estar en contacto con los clientes 24 horas al día, 7 días a la semana, no es solo para nosotros. Nuestros clientes también tienen que hacerlo, con sus clientes y con sus proveedores. Esto no es algo que ha venido para fastidiarnos la vida a los asesores y para complicárnosla. Esto es algo que ha venido para quedarse en la sociedad en general y en todo tipo de negocios. Antes, Joan decía de que en el futuro los negocios o serán digitales o no serán. Bueno, yo soy de los que digo que el nuestro será digital y además será, porque va a seguir siendo necesario el servicio del asesoramiento para las empresas en el futuro. Ahí oiréis de todo. Oiréis desde, por un lado, el que dice que con eso no nos van a necesitar para nada, o que yo no soy, por un lado, los que yo no soy capaz de esto y además no podré competir con las grandes multinacionales que se dedicarán a esto, y el otro que dice que no serviremos para nada porque lo harán todas las máquinas. Incluso en algún debate he participado con algún compañero que defendía de que hasta el presentar una demanda o el contestar a una demanda, que analizando la jurisprudencia, las leyes, la doctrina y tal, esto sería capaz de hacerlo un ordenador mucho mejor de lo que lo podemos hacer, de lo que lo puede hacer un abogado, ¿no? No va a ser así. Esto sería tanto como decir que la sociedad llega un momento en que partimos de lo que tenemos y nos movemos en base a lo que tenemos y no evoluciona. Y la sociedad seguirá evolucionando, por lo tanto, ni los unos ni los otros seguiremos existiendo. Pero claro, seguiremos existiendo siempre y cuando seamos competitivos respecto de quién, respecto de nosotros mismos, porque este es un sector, el nuestro, muy competitivo y por lo tanto la mayor competencia que tenemos no es con el low cost, sino es con nosotros mismos. Por lo tanto, la asesoría tradicional que no se suba a este carro, como ha pasado, ¿os acordáis de las antiguas gestorías que se dedicaban a tramitar carnes de identidad, carnes de conducir y no sé cuántas cosas más que hoy ya no se hacen? Las que no han evolucionado han desaparecido. Aquí pasará lo mismo y pasará más pronto que tarde. Otra cuestión que sí también quería nombrar, si lo que no nos vamos a creer nadie es que, incluso viendo un gobierno de funciones, me cambian cosas. Es que en este país vamos a dejar de tener, espero que no sea tan duro y tan frecuente como hasta ahora, pero vamos a dejar de tener modificaciones normativas. No va a haber cambios de leyes, no va a haber muchos decretos. Es decir, esto, verdad que no os lo creéis ninguno, esto va a seguir siendo así. Y el cliente se tiene que dedicar a su negocio y nosotros al nuestro, que es asesorarle. Y para esto tenemos que estar al día. Es decir, ahí tenemos un aliado estratégico, que es la administración, que no va a dejar de hacer cambios y por lo tanto nosotros vamos a seguir siendo un bien necesario para el correcto funcionamiento y la optimización de los negocios de nuestros clientes. La pregunta es, si ya tenemos claro por dónde van los tiros, ¿dónde está el problema? Pongámonos en marcha. El problema está en que yo pienso que
Todos lo tenemos claro. Yo espero que después de la sesión de hoy, con los ponentes que vienen a continuación, lo tengáis todavía más claro si había alguna duda, pero el problema es que nos falta una hoja de ruta. O sea, la mayoría de despachos en el sector de la asesoría son pequeños y muy pequeños despachos. También los hay de grandes. Es posible que los despachos grandes sí tengan la posibilidad del tiempo y los recursos para pensar, y no solo pensar, sino para implantar todas esas tecnologías en el sentido correcto. Pero un despacho de mediano para abajo es imposible. O sea, todos acabamos a las tantas, todos tenemos cosas a última hora, no tenemos más tiempo que el que tenemos, y ya es mucho poder gestionar correctamente tu despacho como para encima dedicarte a estas cosas. Bueno, la hoja de ruta la tenéis. Lo que pasa es que hay que tener las ideas claras de por dónde hay que ir. O sea, no hay que ir por un club del asesor. Esto es un negocio montado para muy poco tiempo que desaparecerá. No hay que preocuparse por las asesorías low cost tipo ayuda que tiene, que esto tampoco tiene futuro y desaparecerá. Desde donde estamos, sin prisa pero sin pausa, cada uno a su ritmo, pero más pronto que tarde, lo que hay que hacer, bueno, SAGE, por ejemplo, tiene el Professional Advisor, que no significa ni otra cosa que una especie de club donde reúne a una serie de asesores, creo que tienen 200, y les explica cómo hacer las cosas, pero además, como partner estratégico y con SAGE, que cuántica en su especialidad, lo que os hacen es facilitar todo esto hecho, porque solo despachos muy grandes lo pueden hacer directamente, y en esto pues yo diría que el 95% de los despachos, más del 95% de los despachos no está en posibilidades de hacerlo, o si lo hiciera se equivocaría porque le saldría carísimo aparte del desgaste y la dedicación de tiempo, ¿no? Ahí tengo que vender también mi libro. Nosotros, como red, nosotros somos de los que pensamos que un profesional, un despacho, es algo autónomo, yo diría que independiente por naturaleza. Cada uno hacemos las cosas como las tenemos que hacer y a nuestra manera. Por lo tanto, mal se compadece también el sistema de franquicias en el sector de la asesoría. De hecho, no ha triunfado en España, hay pocas y de poco número. Nosotros sí creemos en un sistema colaborativo. Y desde nuestro grupo, la de Consulting, igual que SAGE tiene este club para diseñar la hoja de ruta aplicable a los despachos, a sus clientes, a través de todo esto que os he dicho antes. Ellos lo concretan en una serie de programas y en un portal propio y tal. Nosotros lo mismo, pero para despachos pequeños. Despachos pequeños, me refiero a despachos que son dueño incluido, director incluido, 5 personas máximas. Y desde este sistema asociativo lo que promovemos es exactamente lo mismo. Obviamente, nosotros estamos en el SAGE Advisor y aprendemos muchas cosas y a veces incluso, si podemos, aportamos alguna, ¿no? Esto es lo que os quería comentar, solo queda la última, de cuándo es el tiempo para el cambio. Y el tiempo para el cambio es anteayer, no es ni hoy ni mañana. Cada uno a su ritmo. Es decir, que nadie piense que porque tenga un portal asesor, porque pueda escanear las facturas y que automáticamente pasen a ser contabilizadas y tal, la señora de la peluquería de la esquina o el señor mecánico dejará de venir a traer los papeles con la bolsita del Corte Inglés. O sea, esto es un proceso, pero un proceso que no puede esperar, porque esperar puede significar que mañana sea tarde y que estemos fuera del mercado. ¿Con respecto a quién? Con respecto no a los bancos, con respecto a nosotros mismos, que somos los que vamos a competir y por lo tanto somos los primeros interesados en que ese cambio se produzca, porque no hay otra, porque el futuro y el mundo va por ahí. Muchísimas gracias por escucharme y buenas tardes.